No me puedo sentar, me duele. Eso fue lo primero que dijo Emilia esa mañana. Todavía con la mochila colgada de un solo hombro, los zapatos mal abrochados y la mirada clavada en el suelo, se quedó parada en medio del salón sin moverse. Todos los demás niños ya estaban sacando sus lápices, riendo, peleando por quién usaba primero los colores. Pero ella no. Estaba quieta, pálida, como si no supiera dónde estaba. El maestro Julián levantó la vista desde su escritorio. La reconoció enseguida. Era Emilia Salgado, 6 años, tímida, pero sonriente, siempre preguntando si podía dibujar un poco más. Pero esa mañana su cara era otra. Había algo tenso en su cuerpo, en la forma en que apretaba las manos dentro de las mangas del suéter. Se acercó con calma, agachándose frente a ella. «¿Qué pasa, Emilia? ¿Te duele algo?» Ella no levantó la mirada, solo apretó más los labios. «Aquí abajo, me duele mucho», susurró casi sin voz. Julián frunció el ceño. ¿Te caíste? Fue en casa. Ella negó muy despacio con la cabeza. No dijo nada. Su silencio pesaba más que cualquier palabra. El maestro le habló con suavidad, como quien trata de no asustar a un pajarito herido. «Puedes contarme, mi amor. No va a pasar nada. Nadie se va a enojar contigo». La niña respiró hondo, como si preparara coraje. «Cuando me siento, me duele», dijo al fin. No había lágrimas, no había gritos, pero esa frase dicha con los ojos bajos y el cuerpo tenso se sintió como un golpe. Julián entendió que no era una queja común. Algo estaba mal, muy mal. «Ven, vamos a sentarnos allá en la esquina donde está más tranquilo», sugirió señalando una mesita alejada. Pero Emilia se detuvo antes de dar un paso. «¿Puedo quedarme de pie, por favor, Julián?», asintió conteniendo la angustia que le subía por dentro. En ese instante algo en él se rompió. Salió discretamente del aula. En el pasillo, marcó con manos temblorosas. «Policía, hablo de la escuela primaria Las Acacias. Soy el maestro Julián Ortega. Tengo una alumna que dice que le duele al sentarse. No puedo asegurar qué pasó, pero hay algo que no está bien. Necesito que vengan, por favor». Colgó, respiró hondo y regresó al salón como si nada. La rutina seguía, pero para él ya no había rutina posible. Se arrodilló junto a Emilia y le sonrió con ternura. «Estoy aquí contigo. Todo está bien». Sí, ella no dijo nada. Solo apoyó la cabeza en su brazo. Cerró los ojos. En ese gesto sin palabras había un grito, y Julián lo escuchó con todo el cuerpo, porque había aprendido que el silencio también duele. La patrulla llegó poco después, sin sirenas, sin prisa. Un agente alto y una oficial joven bajaron con calma. En la entrada los recibió la directora Carmen Duarte. Llevaba el cabello recogido con fuerza y una sonrisa tensa. «Gracias por venir, oficiales. Pero honestamente me parece un poco exagerado todo esto. Es una niña. Tal vez se cayó o tuvo una pesadilla». El agente no respondió. Solo caminó hacia el salón. La oficial, sin embargo, se detuvo un segundo a mirar a la niña desde lejos con atención. Cuando entraron, Julián habló sin rodeos. No quiso sentarse. Dijo que le dolía. Pero no es solo eso. Es como lo dice, cómo se mueve. Su cuerpo grita algo. Carmen intervino con impaciencia. «Vamos, Julián. No podemos llamar a la policía cada vez que un niño dice algo extraño. No es un delito que le duela». Pero los oficiales pidieron hablar con la niña. La llevaron a la sala de coordinación. Emilia entró despacito, como si cada paso doliera. La oficial se agachó, habló con ternura. «Hola, princesa. Solo vinimos a platicar un ratito». «¿Sí?» Emilia asintió, no dijo palabra. Cuando intentaron preguntarle por qué le dolía a ella, respondió bajito: «Ya se me pasó». Para Julián eso no fue un alivio, fue otra señal. «Tiene miedo», dijo con firmeza, pero no hubo respuesta.
Después de unos minutos, los oficiales salieron. No hay marcas visibles, no hay denuncia, y la niña no quiere hablar. No podemos hacer nada, explicó el agente. Pero tiene miedo, repitió Julián. La oficial se le acercó y bajó la voz. Si aparece algo más o si vuelve a decir algo, llámenos. Yo haré un informe, pero legalmente no alcanza. La patrulla se fue. Emilia volvió al aula y todo siguió como si nada. Más tarde Carmen se acercó a Julián mientras corregía tareas. Tienes que ser más prudente. Estas cosas afectan la imagen de la escuela. Alarma innecesaria. ¿Entiendes? Julián no respondió. Solo apretó el lápiz con fuerza. Esa noche no durmió. Se quedó mirando el techo, reviviendo la voz de Emilia, su forma de pararse, de no mirar a nadie. No había sangre, no había pruebas, pero había algo que se colaba por las grietas, algo oscuro, algo que no se iba, y en su interior supo que aunque nadie más viera lo que él veía, no iba a quedarse quieto. Porque a veces lo más fuerte no es el grito, a veces es el silencio. Emilia volvió al aula al día siguiente con el uniforme arrugado y los cordones sin atar. Entró sin mirar a nadie, caminando como si no quisiera hacer ruido. Dejó la mochila en su silla y no se sentó. Se quedó de pie junto a su pupitre, con los brazos cruzados, observando por la ventana. Julián la notó enseguida. No dijo nada. Se limitó a observarla desde el escritorio, mientras el resto de la clase hacía ruido, reía, se empujaba. Ella no hablaba, apenas respiraba. ¿Te gustaría dibujar algo?, Emilia le preguntó con tono suave, acercándose. Ella asintió apenas sin moverse. Julián le acercó una hoja y una caja de colores. Hoy vamos a dibujar un lugar que conozcamos bien. Puede ser tu casa, tu cuarto, la cocina, lo que tú quieras. Emilia tomó los lápices y la hoja con delicadeza, como si fueran algo frágil, y se sentó con cuidado. No con naturalidad, sino como si la silla tuviera clavos invisibles. El cuerpo tenso, los hombros encogidos, la mirada perdida. Dibujó en silencio durante varios minutos. Mientras tanto, Julián paseaba por la clase observando los dibujos de los demás. Casas llenas de ventanas, perritos, televisores. Todo parecía normal. Cuando llegó al pupitre de Emilia, la hoja estaba boca abajo. ¿Puedo ver lo que hiciste?, preguntó con la voz más dulce que tenía. Ella no respondió, pero deslizó la hoja hacia él sin mirarlo. Julián la tomó y la giró con cuidado. Era un dibujo simple pero inquietante. Una habitación sin ventanas, una cama en el fondo y en el centro, una figura pequeña con lágrimas cayendo en línea recta. A un lado, una lámpara apagada. Todo estaba pintado en tonos oscuros, incluso el suelo. Pero lo más llamativo era una sombra en la puerta, alta, deforme, hecha con rayones gruesos. Julián sintió un escalofrío. ¿Qué es esto, Emilia?, preguntó arrodillándose a su lado. Ella se mordió el labio inferior y bajó más la cabeza. Es cuando se va la luz, susurró. Julián no preguntó más, no quería presionarla. Le sonrió con ternura. Gracias por mostrármelo, me gusta cómo dibujas. Ella alzó los ojos un segundo. Me gusta que no gritas, dijo en voz baja. Julián no supo qué responder. Se quedó ahí a su lado hasta que sonó el timbre del recreo. Cuando la clase terminó, dobló el dibujo con cuidado, lo guardó en una carpeta junto con sus notas del día anterior y fue directo a la oficina de la psicóloga escolar, Verónica. Era una mujer serena con ojos atentos y voz pausada. Cuando vio el dibujo, lo observó en silencio, luego miró a Julián. Es simbólico, pero muy claro. Lo que esta niña está expresando no es un miedo común. Es un trauma, algo que se repite. No está inventando, está pidiendo ayuda. Ella no quiere hablar. Apenas si me mira, dijo Julián con la voz apretada. Entonces tenemos que buscar otra forma. Una que no la asuste,
que la invite a confiar. Verónica pensó unos segundos. Luego escribió una frase en una hoja nueva. Si quieres contarme algo, puedes dibujarlo. Se la dio a Julián. Entrégasela tú, sin presionarla, sin decirle qué hacer. Si quiere lo usará, y si no, también está bien. Esa tarde Julián le dio la hoja a Emilia. Ella la tomó con ambas manos como si fuera algo importante. No sonrió, pero sus dedos la guardaron con cuidado dentro del cuaderno. Pasaron los días. Emilia seguía callada, pero poco a poco algo en su comportamiento cambiaba. Ya no se apartaba tanto de los demás. A veces se reía bajito cuando alguien hacía una broma. Y aunque todavía no hablaba mucho con Julián, lo buscaba con la mirada cuando pasaba algo. El viernes, justo antes de la salida, ocurrió algo que a Julián no se le iba a olvidar nunca. Mientras recogía materiales, vio por la ventana a un hombre parado en la reja de la escuela, alto de brazos cruzados, con una camisa manchada de grasa y una expresión dura. No sonreía, no parecía esperar con afecto, parecía controlar. Instantes después la inspectora llegó al aula. Emilia, ya llegó tu responsable. La niña se congeló. Se quedó parada como si alguien hubiera apretado un botón invisible. Ya no tenía esa hoja en la mano. Había desaparecido detrás de la sombra. Julián la acompañó hasta la salida. El hombre ni siquiera saludó. Apúrate que no tengo todo el día, dijo con voz áspera. Emilia bajó la cabeza. No le dio la mano, solo caminó detrás de él. ¿Usted es el padre de Emilia?, preguntó Julián, dando un paso al frente. El hombre se giró con una ceja levantada. Padrastro. ¿Y tú quién eres? Soy su maestro. Me llamo Julián Ortega. Solo quería saber si ella está bien. Ha presentado algunas molestias. Dice que le duele al sentarse. El padrastro lo miró como si quisiera reírse. Los niños inventan cosas. Tú deberías enseñar a sumar, no a meter la nariz donde no te llaman. Julián apretó los puños, pero no reaccionó. Solo respiró hondo. Estoy haciendo mi trabajo, dijo con calma. El hombre no respondió. Solo dio media vuelta y se llevó a la niña de la mano. Pero no era una mano suave, era una cuerda. Esa noche Julián no quiso quedarse con la duda. Tomó el expediente escolar, buscó el número de contacto y marcó. Aló, señora Rebeca Díaz. Soy el maestro de Emilia. Hubo un silencio breve. Sí, dígame. Quería hablar con usted sobre Emilia. Ha mostrado ciertos signos de malestar. Y hoy noté que se puso muy nerviosa al ver a su padrastro. Rebeca dudó. Luego suspiró. Emilia es muy sensible. Cualquier cosa la altera. Pero todo está bien de verdad. Solo necesita adaptarse. Julián no insistió. Solo agradeció. Pero colgó con la garganta cerrada. Ella sabía. Lo sintió en su voz, en su distancia. No podía probarlo aún, pero algo le decía que Emilia no solo tenía miedo de la oscuridad, tenía miedo de alguien. Y él ya no podía mirar hacia otro lado. El lunes, Julián llegó a la escuela con la carpeta bajo el brazo. Adentro estaban el dibujo de Emilia, sus observaciones y una copia del informe que Verónica le había ayudado a redactar. También guardaba algo más, una sensación persistente e incómoda, como si todo su cuerpo supiera que el tiempo se agotaba. Apenas tocó el timbre, fue directamente a la oficina del DIF local. La sala de espera estaba casi vacía, con sillas plásticas y un ventilador que hacía más ruido que viento. Esperó con la pierna temblando. Cuando lo llamaron, entró con la carpeta entre las manos como si fuera frágil. La trabajadora social era una mujer joven de rostro cansado, pero mirada atenta. Julián explicó todo: la niña, que no se quiere sentar, el miedo a la oscuridad, la sombra en el dibujo, la visita del padrastro, la reacción al verlo, la llamada con la madre, la sospecha de que había algo más.
Le mostró los papeles sin dramatismo, con calma, dejando que hablara el silencio entre cada frase. Ella tomó apuntes y cuando él terminó, respiró hondo. Entiendo su preocupación, maestro, de verdad, pero legalmente todavía no tenemos los elementos suficientes para actuar directamente. Julián parpadeó incrédulo. No es suficiente. Una niña con miedo constante, con signos físicos, con un dibujo que grita lo que ella no puede decir. La trabajadora bajó la mirada. El juez necesita un dictamen médico o una denuncia formal, algo que se vea, que se sostenga en papel. Entonces, hay que esperar a que venga con un brazo roto, dijo Julián con la voz quebrada. Ella no respondió, solo escribió algo más en su libreta. Vamos a dar seguimiento, pero no puedo prometerle una intervención inmediata. Julián salió de ahí sintiéndose impotente. Afuera el calor le golpeó el rostro, pero por dentro sentía frío. Subió al coche, dejó la carpeta en el asiento del copiloto y se quedó ahí, mirando al frente, sin arrancar. Esa noche volvió a revisar el cuaderno de Emilia. Pasó las páginas hasta encontrar la hoja que ella había tomado en silencio. No había escrito nada, pero el reverso tenía marcas suaves de lápiz, líneas cruzadas, sombras. Como si hubiera empezado algo y luego lo hubiera borrado todo. Tomó una hoja nueva y escribió con su propia letra: «Puedes contarme lo que quieras, como tú quieras. Estoy aquí». La dobló con cuidado y la guardó. Sabía que no era suficiente, pero también sabía que esa niña estaba intentando hablar, solo que el mundo parecía decidido a no escucharla. Al día siguiente, Emilia entró al salón, como siempre en silencio, con los hombros caídos y la mirada lejana. Pero algo cambió cuando Julián le entregó la hoja. La tomó con ambas manos, la leyó en silencio y la guardó con cuidado dentro del cuaderno. Durante la clase no dijo nada, pero al final del día, mientras todos salían, se acercó al escritorio del maestro y dejó una hoja doblada sin decir palabra. Luego se fue. Julián esperó a estar solo para abrirla. Era un dibujo. Una lámpara encendida sobre una mesa, con una niña sentada a un lado, abrazando un peluche. Detrás de ella, una puerta entreabierta, y fuera de esa puerta una figura negra más grande que antes. Pero esta vez la luz estaba encendida. Al día siguiente, Julián fue directo a la oficina de Verónica. «Está hablando», dijo, «con dibujos, pero está hablando». Verónica analizó la imagen en silencio. Luego lo miró. «Tenemos que registrar lo que dice, formalmente. Si logramos una pequeña entrevista, aunque sea dibujando, y con su permiso, podemos grabarla. Eso podría ayudarnos a impulsar una intervención real». «No quiero asustarla más», dijo Julián. «No lo haremos. Solo será una charla. Le diremos que es para recordar lo que cuenta, que no hay presión. Pero necesitamos hacerlo. Y pronto». Esa tarde Verónica la llamó. Julián estaba en la sala sentado en una sillita pequeña como un alumno más. Emilia entró con pasos cortos, mirando todo con recelo. Verónica le ofreció colores hojas y un vaso de agua. «Solo queremos hablar contigo un ratito». «¿Sí? Queremos saber cómo te sientes en la escuela». Emilia no respondió. Se sentó despacio con el cuerpo recogido. «Vamos a grabar lo que digas, pero solo para recordarlo después, como cuando uno guarda un dibujo. ¿Está bien?» Emilia asintió. «He visto que te gusta mucho dibujar», dijo Verónica. «¿Dibujas más cuando estás feliz o cuando estás triste?» «Cuando estoy triste», murmuró la niña. «¿Y qué pasa cuando se va la luz?» Hubo una pausa. Emilia apretó el lápiz. «Él entra». Julián la miró con cuidado. «¿Él es tu padrastro, Rodrigo?» Ella asintió con los ojos bajos. «¿Y qué hace cuando entra?» «Me dice que me calle, me apaga la luz, me encierra, a veces con el cinturón». El aire se volvió denso. Nadie habló.
Verónica paró la grabación con cuidado. Tú sabes que eso no está bien, ¿verdad? Que nadie puede hacerte eso. Pega hasta cuando estoy callada. Julián cerró los ojos. Esa frase lo atravesó. No estás sola, dijo agachándose a su altura. Nadie va a dejar que eso siga pasando, te lo prometo. Emilia no respondió. Solo lo miró un momento como si dudara si creerle, pero no se apartó. Esa noche Julián durmió con la grabación en el bolsillo de la chaqueta. No podía parar de pensar en la voz de la niña suave, rota, valiente. Ya no era una sospecha, ya no era intuición, era una verdad dicha en voz baja, y esta vez iba a gritarse por ella. Verónica redactó el informe esa misma tarde. Transcribió cada frase, anotó cada gesto, adjuntó la grabación. Cuando lo imprimió, sus manos temblaban. Se lo entregó a Julián en una carpeta cerrada, como si fuera algo sagrado. Aquí está todo. El testimonio, el contexto, los dibujos, tu observación. Mañana lo llevamos al DIF. Julián asintió. Sabía que no podían esperar más. Esa noche no durmió. Volvió a escuchar la grabación una y otra vez, deteniéndose en cada pausa, en cada palabra que Emilia decía con miedo y con fuerza. A la mañana siguiente salieron juntos hacia la oficina. Verónica pidió una reunión con la trabajadora social que los había atendido antes. Esta vez no estaban vacíos. Tenían lo que se necesitaba. Tenían la voz. Vamos a elevar esto con urgencia, dijo la funcionaria después de leer el informe. La grabación nos da un punto de partida sólido. Si el dictamen médico coincide, podemos aplicar una medida de protección inmediata. Y mientras tanto, preguntó Julián, mientras tanto no la pierdan de vista. Cualquier cambio, cualquier señal nueva me llaman. Volvieron a la escuela con una mezcla de alivio y ansiedad. La maquinaria burocrática se había activado, pero eso no garantizaba velocidad. En clase, Emilia estaba más tranquila. No hablaba mucho, pero ya no parecía tan tensa. Se sentaba con menos miedo. A veces incluso se reía cuando un compañero decía algo tonto. Pero Julián no bajaba la guardia. Uno de los días más calurosos de la semana notó algo distinto. Emilia entró al aula con un suéter grueso pese al calor sofocante. Caminaba despacio como si le doliera cada paso. Se sentó con dificultad y cuando él la llamó para una actividad en grupo, dudó. ¿Todo bien?, Emilia preguntó con voz suave. Ella asintió pero evitó mirarlo. Durante el recreo, mientras jugaba sola bajo una sombra, su suéter se deslizó un poco. Fue apenas un instante, pero suficiente. En su espalda, justo debajo del omóplato, había una marca larga, un moretón fresco de color violáceo con bordes irregulares. Julián se congeló, volvió al aula, sacó su celular, marcó. Policía, habla el maestro Julián Ortega de la escuela Las Acacias. Es urgente. La misma alumna presentó hoy marcas visibles de agresión, confirmadas por observación directa. Necesito una patrulla ya mismo. La operadora preguntó si deseaba quedarse en línea. Él solo respondió, no puedo esperar. Tengo que estar con ella. Fue al patio, se acercó a Emilia y le dijo con calma que necesitaban ir a la oficina de la psicóloga un momento. No preguntó por qué. Solo caminó con él en silencio. Verónica ya los esperaba. La patrulla llegó minutos después. Esta vez no hubo titubeos. Los oficiales entraron con decisión. Uno de ellos era el mismo que había venido la primera vez. Lo miró a Julián y asintió sin hablar. Ya no era duda, era acción. Llevaron a Emilia al centro médico más cercano. El dictamen se emitiría esa misma tarde. Julián se ofreció para acompañarla, pero por protocolo solo podía ir personal del DIF. Rebeca, la madre, no apareció. Rodrigo, el padrastro, tampoco. La escuela se vació con el atardecer.
Julián se quedó solo en el aula mirando la silla vacía donde Emilia se sentaba. «Hoy ya no vuelve», dijo Verónica al entrar. Él no respondió, solo la miró. «El dictamen es claro», continuó. «Lesión por objeto contundente. La grabación, el dibujo, todo encaja. Ya están tramitando una medida de protección. Esta noche Emilia dormirá en un albergue». Por primera vez en días, Julián se permitió respirar hondo. Esa misma noche, una patrulla sin identificación escoltó a la niña hasta un centro de acogida temporal. El edificio era blanco de 2 pisos con ventanas pequeñas y enrejadas. La trabajadora social que la acompañaba, Dolores, le habló con dulzura mientras bajaban del coche. «Ya llegamos, Emilia. Este lugar es seguro. Sí, aquí nadie apaga la luz sin avisarte». Emilia no respondió. Solo miró el edificio, las paredes altas, el portón cerrado. Entró con pasos cortos, abrazando su mochila. Dentro la esperaban una habitación compartida, una cama limpia, una luz tenue que no se apagaría sin su permiso. También una bolsa con lápices de colores, hojas blancas y un libro infantil de portada azul. Al día siguiente Julián fue a visitarla. Llevaba el cuaderno escolar, algunos dibujos de sus compañeros y una nota escrita a mano. «Pensé que podrías querer seguir dibujando», dijo dejando la bolsa sobre la mesa. Emilia levantó la vista. Por primera vez sonrió. No con alegría, con alivio. «¿Él sabe que estoy aquí?», preguntó. Julián entendió enseguida a quién se refería. No. Y aunque lo supiera, no puede acercarse. Está siendo buscado por la policía. La niña bajó la mirada. Él dijo que si yo hablaba, me iba a desaparecer con él. Julián se inclinó y le tomó la mano. «Ya no estás sola. ¿Puedes mirarme un segundo? Nadie va a tocarte más. Nunca más». Ella asintió despacio. Luego apoyó la cabeza en su hombro en silencio. Así se quedaron un rato sin palabras. En ese silencio, por primera vez, no había miedo. Había paz. Al despedirse, Julián le entregó una nota doblada dentro del cuaderno. «Cuando tengas miedo, dibuja. Y acuérdate que yo estoy aquí». Afuera el sol caía detrás de los árboles. Y por primera vez en mucho tiempo, Emilia dormía en un lugar donde nadie gritaba, nadie apagaba la luz sin avisar, y nadie la obligaba a callar. En los primeros días en el albergue, Emilia casi no hablaba. Dormía poco, comía despacio y no se separaba de su mochila, como si en ella guardara la única parte del mundo que aún le pertenecía. Dibujaba mucho, a veces en hojas sueltas, a veces en la parte de atrás de libros viejos. Usaba tonos oscuros, grises, negros, violetas. Ningún trazo era alegre, pero todos hablaban. A veces preguntaba por su hermano. «¿Dónde está Lucas?», decía en voz baja. «En otro albergue, mi amor. Está bien cuidado, muy pronto podrán verse». La trabajadora social que le respondía evitaba mirarla a los ojos. Emilia solo asentía sin que su expresión cambiara. Pasaron 3 días. Julián la visitaba cada tarde. Le traía papeles nuevos, cuentos ilustrados, noticias del aula. Le contaba si alguien había preguntado por ella o si sus compañeros mandaban saludos. Emilia escuchaba, pero no reaccionaba mucho, hasta que una tarde lo miró fijamente y preguntó: «¿Mi mamá va a venir por mí?». Julián se quedó callado. «La están buscando, Emilia. Tal vez no pueda venir aún». La niña apretó los labios, y su dibujo esa tarde fue diferente. Una mujer sin rostro, caminando hacia una puerta oscura, con un niño y una niña mirando desde lejos. Esa misma noche, una trabajadora social intentó comunicarse con Rebeca, la madre. Llamaron varias veces a los números registrados. Nadie contestó. Fueron hasta la dirección que figuraba en el expediente escolar. La puerta estaba cerrada, las ventanas bloqueadas. Ningún rastro. No hay nadie. Nadie responde, nadie ha regresado desde el lunes.
dijo la oficial encargada en un comunicado interno. La noticia se difundió entre el personal del albergue. Verónica, la psicóloga, llamó a Julián apenas lo supo. La policía cree que Rebeca huyó con él. Está desaparecida. Del otro lado del teléfono, Julián tardó en responder. Ella sabía lo que él le hacía a la niña, y aún así se fue. No es tan simple, respondió Verónica. Rebeca tenía antecedentes de violencia emocional de dependencia. A veces, el miedo borra todo instinto, incluso el de proteger a tus hijos. Esa noche Emilia tuvo una crisis. La cuidadora del albergue la encontró temblando sentada en una esquina de la cama, con la nota de Julián apretada entre las manos y el rostro empapado de lágrimas. «No quiero estar aquí sin Lucas», gritó. «Mi mamá ya no va a volver nunca». Fue la primera vez que gritó. Verónica corrió hasta la habitación. Se sentó en el suelo con ella, la abrazó. Emilia temblaba. No quería comer, no quería dormir. Él prometió que si yo hablaba, me iba a desaparecer. Y ahora, mi mamá se fue. Al día siguiente, por protocolo, Emilia fue trasladada a otro albergue. Era una medida estándar, niños y niñas separados por edad y género. Pero para ella fue otra pérdida. Él me prometió que iba a venir, susurró en el auto, con la cabeza apoyada en el vidrio. Por la tarde Julián fue a verla. Entró a la sala de lectura y la encontró hecha un ovillo en el tapete, abrazando un dibujo arrugado. Se sentó a su lado sin hablar. «Mi mamá se escapó», dijo Emilia. Julián dudó un segundo. Luego respondió con firmeza y cuidado. «Todavía no lo sabemos. Pero si está en peligro la vamos a encontrar. Y si tú estás en peligro, vamos a protegerte». Ella apretó el dibujo contra el pecho. Yo quería que ella me eligiera a mí, no a él. Julián cerró los ojos. Esa herida no era de un golpe, era de abandono, y dolía más. En la escuela todo seguía. Las clases, los recreos, las reuniones. Pero Julián caminaba con la cabeza en otra parte. Cada vez que pasaba frente al pupitre vacío de Emilia, algo en él se encogía. Hasta que un día, mientras organizaba papeles en la sala de profesores, la secretaria del colegio entró con un sobre en la mano. «Maestro Julián, dejaron esto para usted. No tiene remitente, solo su nombre». Él lo tomó con cuidado. Era blanco, sin sellos, sin marcas, solo su nombre escrito con letra temblorosa. Lo abrió. Adentro una hoja doblada, escrito a mano con tinta azul. «Si está leyendo esto es porque sigue cuidando de mi hija. Gracias. Nunca imaginé que alguien de fuera haría lo que yo no pude. Sé que todos piensan que huí por gusto, pero no es verdad. Tenía miedo. Él me amenazó. Dijo que haría cosas peores si yo hablaba. Dijo que desaparecería con Emilia si yo abría la boca. Y le creí. Siempre le creí. No me deja salir sola. No tengo celular. Pero ayer se fue por unas horas y escribí esto. Estamos en una casa vieja, camino de tierra, cerca del barrio San Lucas. Está detrás de una bodega abandonada. La casa es verde con solo una ventana. Por favor, ayude a mi hija. Yo ya no quiero huir. Solo quiero que esto termine. Rebeca». Julián leyó la carta 2 veces. A la tercera ya le temblaban las manos. Se levantó sin decir palabra. Caminó directo a la oficina de dirección. «Necesito el teléfono. Ahora». «¿Pasa algo?», preguntó Carmen, pero él ya estaba marcando. «Policía». «Habla Julián Ortega, de la escuela primaria Las Acacias. Recibí una carta. Es de la madre de Emilia Salgado. Está escondida, tiene miedo, pero quiere ayuda. Tengo la dirección». El silencio al otro lado de la línea fue corto. «Envíenos la carta. La unidad de protección actuará de inmediato». Menos de 2 horas después, el patio de la escuela estaba rodeado por patrullas sin identificación. Un inspector reunió al equipo.
Es una operación delicada. Actuaremos sin llamar la atención. La prioridad es rescatar a la mujer con vida y detener al sospechoso si está presente. Julián entregó la carta en mano a uno de los agentes. Ella confió en mí. No la dejen arrepentirse. La tarde era pesada con nubes bajas, como si el cielo también contuviera la respiración. 6 patrullas sin identificación se posicionaron en calles cercanas al lugar indicado en la carta. 2 agentes de civil ya estaban adentro del taller mecánico que colindaba con la casa. Fingían ser clientes, esperaban el momento. A unos metros detrás de un coche estacionado, Julián y Verónica aguardaban junto a 2 figuras pequeñas, Emilia y su hermano Lucas. Convencer al juez de que los dejaran estar cerca no fue fácil, pero necesitaban ver. Necesitaban entender que el miedo no es eterno. Emilia temblaba. Lucas le apretaba la mano con fuerza. «Va a salir por la entrada principal», dijo un agente por radio. Confirmado. Objetivo a la vista. Adentro Rodrigo acababa de llegar. Caminaba con calma. Saludó al mecánico, bromeó, se encendió un cigarro, como si nada hubiera pasado, como si el mundo le debiera silencio. Entonces, todo ocurrió de golpe. Ahora, gritó uno de los agentes. Rodrigo intentó huir por la parte trasera. Empujó a un policía, tomó una madera y amenazó. Pero ya lo esperaban. Lo redujeron con fuerza, lo esposaron y lo tiraron al suelo. Gritaba cosas sin sentido. «Yo no hice nada, es mentira, es una trampa», pero esta vez nadie dudaba, nadie retrocedía. Desde detrás del coche, Emilia miraba sin parpadear. Lucas le rodeó los hombros con el brazo. Verónica se acercó. Julián, con la voz baja, se arrodilló a su lado. «Es él. Y ahora ya no puede tocarte más». Emilia no respondió, pero su cuerpo por primera vez se relajó. Su rostro seguía asustado, sí, pero ahora había otra cosa, una palabra nueva que no sabía decir: alivio. Cuando la patrulla se fue con Rodrigo esposado en el asiento trasero, la niña miró a Julián. «¿Va a estar lejos de mí para siempre?». Él le tomó las manos y le respondió con firmeza: «Sí. Y aunque algún día vuelva a estar libre, tú nunca más vas a estar sola». Ella asintió. Luego se giró y apoyó la cabeza en el pecho de su hermano. Y ahí, por primera vez, desde que todo comenzó, lloró. Pero no de miedo, ni de dolor. Lloró de alivio. Horas más tarde, de regreso al albergue, Emilia pidió algo inesperado. «Quiero dibujar esta tarde». Le dieron papel y lápiz. Julián se quedó a su lado sin preguntar nada. Y por primera vez, su dibujo no tenía sombras, ni sillas vacías, ni ojos cerrados. Era una casita sencilla, un sol, 2 niños tomados de la mano y una sonrisa tímida en el trazo de los labios. El calendario empezó a moverse rápido. Después de la detención de Rodrigo, las piezas encajaban. El testimonio grabado de Emilia, el dibujo, el dictamen médico, la carta de Rebeca, la detención en flagrancia. Todo formaba un conjunto sólido. La fiscalía no dudó. «Vamos directo a la audiencia preliminar», dijo el abogado del Estado. «Puede marcar el tono de la sentencia». Mientras tanto, Emilia dormía mejor. A veces se despertaba con pesadillas, sí, pero ya no se tapaba los oídos. Dibujaba con colores más vivos, rojos, verdes, incluso un poco de amarillo. A veces reía. No mucho, pero sí. Verónica hablaba con ella todos los días. Julián también. Un día le preguntaron si quería hablar con la jueza, si querría contar lo que pasó. «Tú puedes decidir», le dijo Julián. «Nadie te va a obligar». Emilia lo pensó. «Si yo hablo, otras niñas también pueden estar seguras». Julián la miró con emoción contenida. «Sí, puedes cambiar muchas cosas, pequeña». Durante varios días practicaron con cuidado. Repetían frases, respondían con calma. No querían ensayos, solo darle seguridad.
Si la jueza te pregunta qué sentías, ¿qué dirías?, le preguntó Verónica. Emilia pensó. Miedo y vergüenza. Vergüenza por pensar que era mi culpa. Julián se arrodilló frente a ella. Nunca fue tu culpa. ¿Me oyes? Nunca. La noche anterior a la audiencia, Emilia tuvo otro sueño. Se veía a sí misma bajo una mesa con las manos en los oídos mientras alguien gritaba desde lejos. Pero esta vez alguien entraba. Era el maestro, y gritaba más fuerte. Ya se acabó. Cuando despertó, Verónica estaba sentada a su lado. Era él otra vez. Emilia asintió. Pero el maestro también estaba. Entonces ya no era una pesadilla, dijo Verónica sonriendo. Pasaron minutos en silencio, hasta que Emilia preguntó, ¿mi mamá va a estar ahí? Julián dudó, luego respondió con honestidad. Sí, también va a declarar. Y la jueza va a preguntarte si tú querrías volver a vivir con ella. Emilia no dijo nada al principio. Luego con voz baja respondió, quiero verla, pero no sé si quiero volver. Está bien, nadie te va a presionar, solo tú puedes decidir. Julián le entregó un pequeño broche en forma de estrella de esos de metal dorado que había guardado durante años. Es tuyo. Llévalo contigo mañana. Y recuerda, tú brillas incluso cuando crees que no puedes. Emilia apretó el broche en la mano como si fuera un escudo. Esa noche durmió tranquila, sin sobresaltos. Al amanecer el cielo estaba nublado. Afuera del juzgado el piso mojado. Por dentro los corazones acelerados. Julián la esperaba en la sala reservada para testigos. Emilia llegó con un vestidito azul marino abrigo de lana y los pasadores bien puestos. En el pecho llevaba el broche brillante. ¿Lista?, preguntó él. Ella asintió con la mirada fija en la puerta. Poco después, una funcionaria se acercó. Señorita Emilia, es tu turno. La niña se levantó. Julián se agachó a su oído. Solo di lo que tu corazón quiera decir. Tú ya venciste todo lo que tenías que vencer. Emilia caminó hacia la sala de audiencias con pasos pequeños pero firmes. La sala de audiencias era sobria, de paredes claras y luces suaves. No había estrados elevados ni togas. Solo sillas dispuestas con cuidado para que los niños no sintieran que entraban a una trinchera. Emilia se sentó frente al micrófono, pequeña, entre adultos pero con la espalda recta. Llevaba el broche de estrella brillante en el pecho. No lo tocaba, pero estaba ahí firme como recordatorio de que ahora sí podía hablar. La jueza, una mujer de ojos serenos y voz cálida, le sonrió. Buenos días, Emilia. Puedes decir solo lo que quieras. Nadie te va a presionar. Estamos aquí para escucharte. La niña respiró hondo. Miró sus manos luego al frente. Yo tenía miedo. No solo cuando él gritaba, también cuando estaba callado. Sentía que algo iba a pasar, aunque no supiera qué. Silencio. La sala contenía la respiración. No hacía nada, pero igual me pegaba. Me encerraba. Me decía que no hablara. Apagaba la luz. La jueza asintió con cuidado. ¿Se lo contaste a alguien antes? A mi maestro, dijo Emilia mirando a Julián, que la observaba desde el fondo de la sala. Fue la primera persona que me creyó. ¿Y qué cambió desde entonces? Empecé a creer que no era mi culpa y que no estaba sola. La jueza esbozó una sonrisa que parecía contener lágrimas. ¿Extrañas a tu mamá? Emilia bajó la mirada. Sí, pero también siento que me dejó sola cuando más la necesitaba. ¿Te gustaría volver a verla? La niña pensó unos segundos. Sí, pero con otras personas. No quiero vivir con ella todavía. Quiero estar segura de que cambió. La jueza agradeció con un gesto, pidió que Emilia fuera llevada de nuevo con la psicóloga. En cuanto salió, corrió a los brazos de Julián. Lo dije todo, maestro. Y lo dijiste precioso, respondió él con los ojos húmedos.
Más tarde fue el turno de Rebeca. Llevaba el cabello suelto, las manos entrelazadas en el regazo. La jueza la miró con seriedad. ¿Está dispuesta a asumir responsabilidad total por sus actos de omisión? Sí, su señoría, respondió ella con voz baja. Fallé. Me quedé callada cuando debía proteger. Pero me liberé. Y quiero reconstruir, aunque me lleve toda la vida. Los abogados pidieron mantener a la menor bajo protección institucional, con visitas monitoreadas y terapia para ambas. La jueza hizo una pausa. Luego habló con la misma calma con la que uno anuncia algo irreversible. Considerando la gravedad de los hechos, la vulnerabilidad de la menor y el riesgo emocional, ordeno que Emilia continúe bajo resguardo institucional. Las visitas de la madre serán supervisadas y se establece acompañamiento psicológico obligatorio. Sobre el padrastro, la voz se volvió más firme. El acusado Rodrigo Méndez permanecerá detenido hasta la sentencia. Se prohíbe cualquier tipo de contacto futuro con la menor, de manera permanente. En la sala nadie aplaudió, nadie gritó, pero hubo un suspiro colectivo. Un descanso, un comienzo. Al salir del juzgado, Julián acompañó a Emilia hasta el coche del albergue. Rebeca la observaba desde lejos, llorando en silencio. No se acercó. Emilia la miró, no con rabia, no con miedo. Solo levantó la mano en un gesto leve. Un pequeño saludo, nada más. Pero en ese gesto había una semilla, de algo que tal vez algún día florecería. Semanas después, Emilia volvió a la escuela. Llevaba uniforme nuevo, el cabello recogido en 2 trenzas, una mochila liviana a la espalda. En la entrada, la cuidadora del albergue la abrazó. Si pasa cualquier cosa, salgo corriendo a buscarte. Sí, Emilia asintió y entró sola. Los pasillos se sentían más pequeños, más familiares. Algunos compañeros la saludaron. Otros susurraron su nombre entre risas nerviosas. Ella no se detuvo. Caminó con pasos firmes hasta su pupitre. Julián estaba junto al pizarrón. Cuando la vio, el corazón le dio un vuelco. Emilia miró la silla, esa que antes representaba dolor, vergüenza, silencio. Se acercó, la jaló con calma y se sentó, por su cuenta, sin miedo. Lo miró, sonrió. Hoy ya no duele, dijo. Julián tragó saliva. Lo sé, Emilia, lo sé. La clase comenzó. Lápices, cuadernos, palabras escritas con torpeza. Niños aprendiendo a leer, a escribir, a existir. Pero en ese rincón del aula algo había cambiado. Al final del día, Julián se quedó un momento más. Recorrió el salón con la mirada, apagó la luz y se detuvo frente al pupitre de Emilia. Pensó, todo niño merece sentarse en paz. Y por primera vez en mucho tiempo, salió con el corazón tranquilo. Porque esa niña, que un día dijo, me da miedo cuando apagan la luz, ahora brillaba por dentro, y ya no tenía que apagar nada más.